Efesios capítulo 2. Pedimos que nuestro Dios en su gracia nos ayude para comunicar en esta tarde el mensaje que nos ha dado para su pueblo y que abra nuestro entendimiento, con su espíritu nos ilumine y nos dé un corazón, como dijo Jesús, que sea un terreno fértil, bueno y recto, donde la semilla de la palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Quiero hacer una pregunta antes de comenzar. Quiero preguntar, ¿cuántos varones primogénitos en su familia, primeros hijos de su padre hay aquí? Levanten su mano, que son primeros hijos. Manténgala levantada. Varones. Ok, miren bien eso. Muy bien, baje la mano. Los que son segundo hijos. Segundo, todos los que son segundos. Ok. Los que son tercero. Cuarto hijo. Y por ahí llegaremos hasta 12, a ver quién es 12. Okay. Note bien. Generalmente los primogénitos no abundan mucho en las iglesias. Los hijos segundos, tercero más. El enemigo tiene su vista sobre los hombres primogénitos. A ellos les da más trabajo llegar, porque la operación de la oscuridad, de los espíritus de la desobediencia, quieren agarrarlo a ellos, porque en ellos se rompen generaciones, maldiciones generacionales, como los que cargan el legado del Padre. Los primeros que abren matriz traen una responsabilidad espiritual que si las generaciones pasadas estuvieron sumergidas en ataduras fuertes, un fondo, como vieron, la aljaba era una aljaba contaminada, como vimos el jueves, de maldiciones. Entonces el primogénito es el que trae la mayor carga, porque el primogénito es la sustancia del Padre, es el que trae el vigor del Padre, dice la Biblia. Y por eso ustedes ven que en la Biblia siempre el enemigo trabajó fuerte contra el propósito de Dios en los primogénitos. Eso le explica a usted por qué siempre Dios se vio obligado a trabajar con el segundo, o con el que no era. Muy pocas veces usó al primogénito. Por eso Cristo, el que vino a restaurar la obediencia y a romper la raíz de la maldición, fue el primogénito. Y el diablo intentó en el desierto dañarlo. Son asuntos espirituales que tienen que ver con el interés en las generaciones, hermanos. No significa que el segundo hijo no sea importante, de que el enemigo no esté enfocado también, claro, porque cuando el primero no cumple la responsabilidad, Dios puede usar, como lo hizo en la Biblia, en el segundo o en el tercero. Pero no es lo mismo, ni es igual. Ustedes van a ver que los primogénitos tienen más lucha para llegar al reino de Dios. Bueno, miren, yo desde que vi esto en Efesios 2, cuando leímos el pasaje esta mañana, pude profundizar en lo que nos dice el capítulo. Es un pasaje que hemos estudiado y hemos predicado muchas veces, pero en esta dimensión de las generaciones, de cómo opera la metástasis de la iniquidad en las generaciones, me reveló un detalle el Señor. Pude descubrir en el idioma griego un detalle. Por ahí quiero comenzar otra vez para los que están hoy en la tarde. En el verso 2 dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo. Estoy en Efesios capítulo 2, verso 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire. Y mire aquí cómo dice el espíritu que ahora opera en quienes, en los hijos de desobediencia. ¿Dónde opera el espíritu de la iniquidad? En los hijos de desobediencia.
Porque para poder transferir las maldiciones a las generaciones siguientes necesitas recibir un derecho. Satanás no puede obrar donde no se le concede el derecho. Él tiene que romper el orden de la obediencia para establecer el imperio de la desobediencia. Y lo hace en los hijos de desobediencia. Luego usted en el verso 3 lee algo. Dice, en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza, note bien, por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo. Una reproducción de lo mismo. Entonces yo, como explicaba esta mañana, cuando se habla en el original del término hijo, en el versículo 2 se usa una palabra diferente a la que se usa en el versículo 3. En el versículo 2 se utiliza huios y en el versículo 3 se utiliza tecnon. Y eso es intencional en el apóstol y en el espíritu que lo inspiró. ¿Por qué? Porque cuando habla de la desobediencia y de los hijos de desobediencia, está hablando de un hijo adulto varón que reproduce. El tecnon era una palabra que se utilizaba tanto para varón como para una hembrita. Y era se veía el niño como un producto, el nacido significaba el tecnon. El que nació como un producto. Entonces la idea que Pablo quiere transmitir por el Espíritu es que para el espíritu de la oscuridad, el espíritu de los aires, que es Satanás, poder transferir y mantener en aumento la metástasis, el aumento de la reaparición de la iniquidad en las generaciones, él necesita usar a un varón que tiene capacidad de reproducirse. ¿Por qué? Porque el objetivo es que la maldad se reproduzca y aumente para que la ira venga. Por eso los hijos de desobediencia son los tecnos, porque ellos son el resultado. La operación en los hijos de desobedientes es la causa, pero los hijos de ira es el resultado. Si yo, como un huíos de desobediencia, un hijo adulto que me reproduzco ya, reproduzco hijos en un estado de desobediencia a Dios, quebrantando las leyes de Dios, llevando a cabo costumbres y comportamientos condenados por la palabra de Dios, entonces el resultado de mis lomos, de mi semilla, van a ser tecnos de ira. Las generaciones que me siguen van a estar bajo ira, y ese es el objetivo de Satanás. Y diga, eso fue lo que Cristo vino a detener. Entonces nosotros esta mañana pasamos a través de las Escrituras y exploramos por la revelación del Espíritu cómo la escuela primaria de la obediencia está en la relación de los hijos con los padres, en la casa. El que no aprende la obediencia en su casa, en el seno paterno, no va a poderla aprender en otro lugar. El diseño de Dios es así. Los padres están para enseñar primero que todo obediencia a los hijos, porque ellos representan a Dios. Y de hecho, la palabra revela que para usted poder aprender a obedecer a Dios, usted tiene que aprender a obedecer primero a sus progenitores, a sus padres que usted ve. Nadie puede venir con el cuento de que va a obedecerle a Dios si no obedece a sus padres. Porque Dios revela el orden de la obediencia, la estructura familiar, nos da una plataforma, una matriz de bendición cuando aprendemos dentro de la estructura familiar a respetar el orden y a dar la honra que tenemos que dar. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amado, eso dice el primer mandamiento con promesa que va a afectar tus generaciones. Porque tener larga vida sobre la tierra para el hebreo y para los apóstoles que escribieron, no era que Dios te regale 125 años a ti, sino que aunque te puede dar larga vida a ti como persona, pero se refiere a que tu legado seguirá en tus generaciones. Vida habrá en tus generaciones, no muerte. Pero la condición es: cumple con la ley que Dios dio en cuanto al orden en el seno familiar. Entonces por eso vemos que siempre
Siempre cuando Dios quiso restaurar una estructura de orden duradero, determinante para cambiar generaciones, ponerle fin a una era de castigo, de ira, de condenación y de maldición, y entrar en una era de misericordia y limpieza de la nueva generación, usó a un hijo obediente. Y usted lo va a ver en la palabra. Si escucha el sermón de esta mañana, va a escuchar algunos que yo mencioné en la Biblia. No tenemos el tiempo ahora. Y por eso Jesucristo, que es el Hijo, ya usted entiende por qué Jesús vino y se presentó como el Hijo. Porque ¿qué vino a restaurar Jesús? El orden de la obediencia primero en la casa. Por eso Él aparece, nace como un niño, se cría en una familia y estuvo sujeto a sus padres, dice Lucas capítulo 2, obedeciéndole, y el niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Denle un aplauso al que reina. Él se sometió. Jesucristo tuvo que ofrendarle al Padre la obediencia perfecta, porque ahí estaba el problema. El gen de Satanás que se había apoderado de la humanidad fue por el gen de la desobediencia. Y quien vino a restaurar la obediencia tuvo que ser perfectamente obediente. Pablo dice que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tuvo que darle una ofrenda de obediencia para poder restaurarle la casa al Señor. Y por eso todo ministerio del reino, todo ministerio que nace en las entrañas de Jesús, todo ministerio que nace en el Espíritu del Padre, diga el Espíritu del Padre, va a ser un ministerio orientado a la familia total, no a un individuo de la casa, sino a la familia. Tanto así que cuando Jesucristo celebró el nuevo pacto en su sangre y reunió a sus discípulos, dijo: vayan y busquen la casa de un padre de familia. Ahí celebró la Santa Cena. Ahí vino el Espíritu Santo en el aposento alto. Era la casa de un padre de familia. Y Pablo llama a Dios el Padre, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dios está interesado en familias. Dios está interesado en generaciones. Dios es un Dios de familia. Por eso, nadie que ha sido restaurado por el Evangelio del Reino y que ha sido traído a la vida de la obediencia y maltrata a su esposa o desobedece y es rebelde contra su esposo, odia y es irreverente con sus padres, es un rebelde, un contumaz, y dice que eres evangélico, evangélica, tú no estás viviendo el verdadero evangelio, no se te ha revelado, porque el verdadero evangelio restaura el orden, restaura la obediencia para quebrantar la maldición generacional. Para que se detenga el genoma del diablo, el genoma metastásico del diablo en nuestras generaciones presentes y futuras. No basta con venir a la iglesia, no basta con cargar una Biblia, no basta con que cantemos bonito, con que oremos bonito, no basta con que hablemos puro bla bla bla. Hay que obedecer. Hay que entrar a lo que es el gen de Cristo, que es la obediencia al Padre. Ese es el sacrificio más elevado, la obediencia. Y déjame decirte que tu obediencia hace huir por 7 caminos más a los demonios que la unción con aceite de oliva. Hay muchos que ayunan, hablan lenguas, hacen cilicio y muchas otras cosas, pero son desobedientes. Siguen desobedeciendo. Entonces todavía tú no le has quitado el derecho al genoma de la iniquidad en tu vida y en tus generaciones. Por eso el Señor vino a restaurar la obediencia primero desde la casa. Desde la casa. Y eso lo vimos esta mañana. Ahora, yo terminé con una pregunta. ¿Y qué, pastor? De aquellos que no se criaron con sus padres, que son huérfanos, que no tuvieron una tutoría de padres progenitores que lo criaron, sino que se criaron con un tío, una tía, o algunos recibieron daños. Yo quiero preguntar, ¿cuántos
de los que estamos aquí, hombre y mujer, no nos criamos con nuestros padres. Yo soy uno de los primeros. Yo no me crié con mis padres. Mira, la mayoría se crió con sus padres. Qué bendición. Qué bendición. Entonces, este mensaje es para los que levantamos la mano y también para los que no la levantaron, para que aprecien el haberse criado con sus padres. Por eso está la iglesia. Cuando yo no tuve un padre y una madre que desde mi temprana edad me dieran una guianza y me enseñaran la obediencia, no tuve el privilegio de criarme en una estructura funcional. Entonces Dios me salva y me mete en una familia espiritual y me da padre espiritual. Diga gracias a Dios por su iglesia, por sus pastores, por los hombres de Dios, que son hombres de Dios, y mujeres de Dios, esposas de los pastores, las pastoras, que son mujeres de Dios. Hermano, este hombre que ustedes ven aquí predicando, si Dios no me hubiera dado el pastor que me dio, que hoy está con el Señor, cuando yo conocí a Jesús, yo jamás hubiera estado aquí. Dios lo usó para sanarme, lo usó para enseñarme lo que es una familia. Y lo usó para que yo viera un modelo de familia, el cual ahora yo quiero tener en la mía. No lo aprendí en mi seno de origen porque no me crié con los que me procrearon. Jamás. Escuche bien porque esto es trágico. Aunque unos tutores te den cariño, aunque unos tutores te den un techo, una cama, comida y se encarguen de suplir tus carencias como hijo o hija que no te criaste con tus padres, nunca te podrán dar lo que tus progenitores deberían darte. El afecto de un progenitor, de uno que te dio el gen, es insustituible. Se aprecia que otros te hayan acogido y te hayan criado como un hijo adoptivo. Se aprecia y se valorará toda la vida, pero nunca te podrán dar lo que quien te procreó, quien te parió, debió darte. Porque el cordón tuyo estaba unido a la matriz de esa mujer, que nunca tuviste su pecho, su abrazo. Tu gen que tú tienes salió del lomo de ese hombre que nunca tuviste contigo para que te dé la cobertura y las instrucciones con amor, con el afecto que es afín con tu naturaleza, porque tú eres un producto de allí. Nunca será igual. Entonces el enemigo se aprovecha de esas carencias, el enemigo se aprovecha de eso para perpetuar maldiciones, para poner sobre nuestros cuellos yugos, espíritu de rechazo. Uno de los principales espíritus que se apoderan de nosotros cuando no tuvimos esa crianza, esa autoridad y esa estructura que nos alimentara nuestra autoestima de una manera debida. ¿Por qué? Porque nunca podrá ser bien alimentada mi autoestima si no lo hacen mis progenitores, porque ellos son que tienen mi gen. Los adoptivos te ayudan hasta donde ellos pueden, pero nunca podrán tocar la fibra sensible de tu autoestima. Solamente el día que tú descubres que eres adoptado, adoptada, ya ahí el mundo se te derrumba si Dios no está fortaleciendo tu alma y si el Señor no ha cambiado tu mente y te ha ayudado en la vida. Entonces el espíritu de rechazo viene y te hace creer que tú no vales, te hace creer que por no haber tenido lo que tal vez tú merecías tener, tú eres menos que el otro. No es así, es una mentira, pero te horada tu alma y te fractura tu alma y te hace un ser disfuncional y deficiente en la vida, hasta que Dios te ayuda a entender que Él te puede suplir todo lo que tus padres que tú no tuviste no te suplieron, y que en Él tú puedes llegar a ser un hijo excelente y puedes llegar a tener generaciones santas, puras y progresistas, bendecidas y prósperas, fecundas, porque Él te restaura a su obediencia.
Mi pastor me enseñó a perdonar primero a mi papá y a mi mamá. Mi pastor me abrió la puerta de su casa y yo siempre estaba allí en su casa y era como un hijo en la casa. Yo vi cómo él trataba con su esposa, vi cómo trataba con sus hijos. Eso comenzó a formar en mí cosas tan lindas, tan hermosas que yo siempre anhelé. Sus mensajes para mí eran instrucciones, sus consejos como mi pastor. Por eso siempre lo respeté. Y cuando intentaron dañar mi corazón hacia él, yo saqué la vuelta y dije, yo jamás podré traicionar la causa de quien es mi padre que Dios me dio espiritualmente hablando. Y le digo que la bendición me ha seguido por la gracia del Señor, por haber sido leal al manto de paternidad que Dios me dio hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando no tuviste una casa en términos biológicos natural que te diera la estructura de la obediencia, Dios tiene la iglesia, que es la familia de Dios. Allí lo puedes encontrar. Pero tienes que refinar, tienes que redefinir, tienes que apuntalar tu concepto sobre la iglesia. Tienes que refinar, limpiar, purificar tus estructuras mentales y pensamientos sobre lo que son los pastores, los ministros, los ancianos, los obispos, los maestros que Dios te da como padres espirituales. Porque se hable mucho y porque algunos hayan fallado y porque la integridad haya faltado en algunos sectores, eso no significa que todos son iguales. Hay hombres de Dios íntegros, llenos de amor, padres verdaderos, los hay. Porque así en lo natural, como hay padres que no han tenido la vergüenza y el valor para asumir su responsabilidad de una manera de vida como Dios manda en la vida natural, pero hay padres en la vida natural que son buenos padres también. No se puede negar igual en el mundo espiritual. Pero el enemigo va a tratar de dañar la matriz de donde se va a gestar tu restauración a la obediencia. Te va a hacer ver la iglesia, la familia, la paternidad con conceptos y pensamientos cerrados, para robarte la bendición de aprender en obediencia y lograr romper un ciclo de maldición que te tiene atado o atada y que va también a afectar el producto futuro de tu vida. Por eso cuando usted lee, por ejemplo, mire Segunda de Reyes, un tiempo cuando las familias se corrompieron y la idolatría y el pecado y la metástasis de la iniquidad se manifestó en Israel mediante un gobierno apóstata, donde no había orden, donde no había obediencia. Dios entonces usa el recurso espiritual de la paternidad espiritual para levantar la obediencia y traer una restauración. Segunda de Reyes, el capítulo 2. Mire esto, el verso 23. Segunda de Reyes 2:23. ¿Ya lo tienen? Si no, pues puede leerlo en la pantalla. Dice: después fue de allí a Betel, y cuando subía por el camino, salieron unos muchachos. Diga, unos muchachos. Diga, hijos pequeños. Dice mi Biblia, muchachos pequeños de la ciudad. Y se burlaban de él, diciéndole, del profeta, hermano, de una autoridad. Esos muchachos, en ese tiempo, en ese ciclo generacional, no tenían un criterio claro de lo que era la autoridad y de lo que era la obediencia. Porque esos muchachos pequeños estaban siendo formados en familias disfuncionales, apóstatas,
en manos de los espíritus del mal, eran hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. ¿Y qué pasó? Que la conducta de ellos revela el espíritu que imperaba. Repítalo conmigo, la conducta de estos muchachos revela el espíritu que imperaba. Y ellos se burlaban del profeta Eliseo y le decían: sube, calvo, sube, calvo. ¿Por qué? Siga leyendo. Volviéndose hacia atrás, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron 2 osos del bosque y despedazaron a 42 de aquellos niños. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Usted dirá: wow, Eliseo era temperamental, era colérico. Eliseo fue cruel, se devolvió y lo maldijo. Si usted juzga, interpreta lo que pasó en ese tiempo con su mentalidad moderna de ahora, usted va a condenar a Eliseo en lugar de condenar a los muchachos. No interprete, nunca comete el error de interpretar la Biblia aferrado a los conceptos del modernismo. Interprétela en el marco histórico donde sucedió el hecho y después aplíquelo acá. En ese tiempo, no, como yo decía esta mañana, no había psicología, no había psiquiatría, no había ciencia avanzada para dar tratamiento de rehabilitación a los niños rebeldes, los hijos rebeldes. La matriz donde se enseñaba obediencia era la casa y la puerta de los ancianos, de los muros, donde estaban los jueces. Ahí, y se llevaban los hijos a la puerta de la muralla donde estaban los jueces cuando ya no se podían con ellos, para apedrearlos, juzgarlos y apedrearlos. Porque es un gen que no podía dejarse que hiciera metástasis en la comunidad. Eliseo sabía lo que había que hacer con niños como ese. Eliseo sabía que esos muchachos no solamente eran hijos de ira y de maldición, sino que si esos muchachos no recibían un escarmiento en ese tiempo, amados míos, ese gen podía seguir multiplicándose, que era lo que ya imperaba aún más y más y más. Entonces, ¿qué hace él? Activa. No fue que en la palabra de Eliseo no estuvo el origen de la maldición que vino sobre estos muchachos. Eliseo lo que hizo fue activarla, porque ya ellos estaban en desobediencia. Ya el espíritu de la maldición estaba operando en ellos con la actitud que tenían. ¿Por qué? Porque el tener cabello, el tener barba, el tener esa cualidad en tu cuerpo, esos atributos en tu cuerpo, te daba autoridad en esa cultura. Una persona calva sin barba se le veía como una persona, era tipología de no tener autoridad, no ser digno de autoridad. Pero eso era en la cultura oriental de esos tiempos, amado. Entonces Eliseo parece que era calvo y Elías sí tenía barba, Elías sí tenía esos atributos. Entonces cuando Elías se va y queda Eliseo, y Eliseo anda haciendo milagros y atribuyéndose el relevo de Elías, entonces estos muchachos se burlan de él porque dicen: tú ni pelo tienes. Y está privando en profeta. Estaban burlándose de la autoridad, estaban irrespetando la autoridad, estaban actuando como contumaces, rebeldes y desobedientes, porque eso era lo que estaban aprendiendo en sus casas, en los tiempos cuando imperaba Baal, los espíritus del mal. Y la que estaba gobernando desde la silla de gobierno no era Acab, sino Jezabel. Un desorden y una desobediencia terrible. Entonces, como ustedes quieren pelo, lo que quieren es ver pelo. Ustedes quieren ver pelo para respetar la autoridad. Entonces, ¿qué pasaron? Vinieron unos osos. ¿Y qué tienen los osos? Esos sí tienen pelo. Si es pelo que ustedes quieren para respetar, pues vengan. Y los osos se lo comieron. Note bien, no fue por casualidad que fueron los osos. Es que ellos querían ver pelo, pues ahí tienen pelo. Me imagino que los osos detrás y ellos corriendo delante. Uno se ríe, ¿verdad? Porque es hasta un poco jocoso, pero es trágico.
que 42 muchachos murieran de esa manera por su rebeldía. No había obediencia. Entonces, ¿qué hace Dios en ese tiempo? Donde aún desde los muchachos pequeños eran tan rebeldes y no respetaban la autoridad. Se burlaban hasta de un profeta, de un varón de Dios. Amado, Dios levanta la escuela de los profetas. Dios levanta una paternidad sustituta en lo espiritual. Y en esa escuela de los profetas ahora tenían que suplir la carencia que esos muchachos tenían cuando se convertían y comenzaban a recibir la palabra. Y le llamaban al profeta padre. Y ese padre le enseñaba a esos profetas primero lo que ellos no habían aprendido en su casa. No lo preparaban primero para hacerlo misionero en la India o en tal lugar. No lo preparaban primero para que fueran diáconos en la iglesia. No le daban un discipulado para convertirlo en un servidor de la agenda de la iglesia, de la denominación. Primero les enseñaban a ser buenos padres, buenos hijos, buenas madres, buenas hijas, buenos miembros y funcionales en sus casas. Era lo primero. Y después lo demás. Pero la iglesia, por no entender lo que es la metástasis del mal y no entender cómo opera el gen de la iniquidad, se ha olvidado de proyectar el evangelio del reino hacia la familia, y lo que se han abocado es actividades, a show. Lo que se han abocado a tener a los cristianos ocupados y preocupados, y hacen todo lo contrario. Sacan a la gente de su casa, no le dan tiempo a los esposos para que tengan tiempo con sus esposas y con sus hijos, sino que los envuelven en actividades para colectar dinero y para enriquecer la institución, y las familias se están yendo a pique dentro de la misma iglesia. No hay lugar con más desorden hoy que la mayoría de las familias llamadas cristianas. Y es donde más tiene que haber orden y obediencia, porque eso es el reino. Todo ministerio serio, todo ministerio que nace en el corazón del Padre, todo ministerio que verdaderamente ha entendido lo que es la vida y la dinámica del reino y lo que es el Espíritu de Dios que restaura la obediencia, va a ser orientado hacia la restauración de la familia. Amén. Entonces, usted luego mira en el 6:1 y si siguiéramos leyendo, lo vemos que se repite, de Segunda de Reyes. Dice: los hijos de los profetas, ¿quiénes? Eran discípulos que estaban siendo enseñados por sus padres espirituales, los profetas. Dijeron a Eliseo: he aquí que el lugar en que habitamos contigo es demasiado estrecho para nosotros. Permite que vayamos al Jordán, que tomemos de allí cada uno un tronco y que nos hagamos allí un lugar donde podamos habitar. Él dijo: vayan. Y ahí ustedes saben la historia, que el hacha se cayó y flotó, y después el milagro del hacha. Pero lo que interesa es que tenían su local como una iglesia. Allí se entrenaban, allí se enseñaba a restaurar la obediencia. Esos muchachos que estaban siendo formados, esos hombres jóvenes, los hijos de los profetas, lo primero que hacían cuando entraban al orden de la obediencia era que le ponían un paro a ese espíritu de iniquidad que estaba operando en sus vidas y en sus generaciones. Porque para poder ministrar liberación, usted debe haber sido primero liberado. Yo no puedo echar fuera un espíritu de prostitución si yo sigo, aunque esté en la iglesia, dominado por ese espíritu. Yo no puedo echar fuera un espíritu de mentira, un espíritu de idolatría, de brujería, si yo estoy en la iglesia y todavía sigo creyendo en el horóscopo y en otras cosas. Amado, estoy en desobediencia. Diga: desobediencia no echa fuera desobediencia. Luego vamos ahora al Nuevo Testamento. Empecemos en 1 Timoteo.
Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Verso 1. Si Primera Timoteo capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1. Si le da trabajo conseguirlo, pues mire la pantalla. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, ¿qué? Verdadero hijo en la fe. ¿Cómo Pablo llama a Timoteo? Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que significa que Pablo tenía una paternidad espiritual sobre Timoteo. Es muy posible que Timoteo se crió con su madre y no con su padre, porque cuando se habla no se habla nada de su padre, se habla de su abuela Loida y de su madre Eunice, que fue la que lo instruyó, pero tuvo la carencia de un padre. Y cuando Pablo lo consigue en Iconio, entonces se lo lleva con él y comienza Pablo a suplirle a Timoteo esa paternidad y ese orden, esa prudencia, esa calidad de hombre que no tuvo de la figura paterna de su padre biológico. Y es muy interesante ver que Pablo supuestamente nunca se casó ni tuvo hijos, supuestamente. Algunos piensan que estuvo casado, pero cuando se consagró al ministerio la esposa lo abandonó, porque dicen la forma como Pablo habla del matrimonio, tenía mucho conocimiento y es muy posible, algunos dicen es imposible que alguien sin tener conocimiento experimental pudiera hablar del matrimonio como Pablo habló. Pero no se le reconoce una esposa, él nunca habló de esa esposa. Pero fíjese cómo un hombre que no tuvo hijo forma un hijo, cría un hijo. Usted sabe que muchas personas que no han tenido la bendición o la oportunidad de procrear por alguna deficiencia biológica o voluntad divina, designio divino, se deprimen. Y hay algunos que dicen que hasta están en maldición por no poder tener hijos. Con eso hay que tener mucho cuidado. Porque Pablo no estaba maldito porque no tuvo hijos. O sea, para usted ser padre en el reino de Dios, no necesariamente debe tener hijos biológicos. Usted puede criar hijos espirituales y es padre. Usted puede ser un padre sin haber procreado un hijo biológicamente en el reino de Dios, en lo que es la iglesia. Entonces, si usted está en la iglesia y no tiene hijos, Dios lo va a usar a usted para fungir como padre sustituto para otros que no lo tuvieron. Y eso es lo que muchos están haciendo, aún sin darse cuenta. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que cuando usted forma un hijo espiritual y le siembra la semilla del reino y el orden del reino de Dios, usted está sembrando para la eternidad. Y está quebrantando maldiciones que usted no se imagina. Pablo le llama a Timoteo verdadero hijo en la fe. Luego en 2 Timoteo también, mire, vaya segunda. Capítulo 1, el verso 1 otra vez, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, aquí, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien rindo culto con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Oye, Pablo amaba a Timoteo, aunque no lo había engendrado fisiológicamente, biológicamente. Dice: me he acordado de tus lágrimas y deseo verte para llenarme de gozo. Oiga cómo habla de ese amado hijo. Había una relación tan tierna entre ese padre espiritual y ese hijo. No era un fluir, ni una imposición religiosa, ni un legalismo, ni un estructuralismo denominacional. Era un afecto genuino del espíritu. Oiga bien, y la pregunta que yo digo: ¿cómo Pablo pudo mostrar afecto
¿Cómo pudo criar un muchacho desde su juventud y llevarlo a ser un ministro de la calidad que lo fue Timoteo, sin Pablo nunca haber procreado biológicamente un hijo? Porque Pablo fue hijo también. O sea, usted no necesita poder procrear biológicamente una vida para usted ser padre. Usted lo que necesita es haber sido un buen hijo. Se aprende a ser padre aprendiendo a ser buen hijo. ¿Usted entiende el orden? El diablo no ha engendrado biológicamente a nadie, sin embargo tiene hijos, dice la Biblia. Pero él no puede ser padre ni sabe criar porque él nunca fue hijo. Lo que hace es que destruye a los hijos, hiere a los hijos, abusa de los hijos. Por eso el espíritu del diablo, donde quiera que esté, hasta en un profeta, hasta en un pastor, donde quiera que haya un espíritu impositivo, un espíritu de autoridad dictatorial que quebrante el alma, que obliga, legalista, es del diablo. Porque así es que el diablo cría. Dios no cría así. ¿Usted entiende por qué una familia donde el gen que está operando, el espíritu que está operando es el de desobediencia, nunca podrá ser funcional, sino disfuncional? Nunca un padre impío podrá ser un buen padre, aunque lo intente totalmente. Porque el gen que está es incapaz. Es cuando el Espíritu de Dios entra a tu vida. Es cuando el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre entra dentro de tu espíritu. Es que tú aprendes a ser un verdadero padre y puedes traer a la obediencia a tus hijos. Por eso está la iglesia, la familia de Dios. Para restaurar paternidad y para restaurar familia y ponerle un freno a las maldiciones generacionales y ancestrales. Pero es mucho más que misticismo, es mucho más, amados míos, que espiritualismo. Es mucho más que religiosidad y denominacionalismo. Es aprender a obedecer. Por ejemplo, cuando Pablo habla de los padres espirituales, de los obispos, mire lo que dice en 1 Timoteo capítulo 3. Ser obispo en una iglesia era ser un padre espiritual. Iba a ejercer un trabajo de paternidad espiritual. Restaurar bendición generacional, limpiar generaciones con la palabra, con el Espíritu de Dios y con el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo vino a restaurar la obediencia. Dice: fiel es esta palabra, capítulo 3, verso 1, 1 Timoteo 3, 1. Fiel es esta palabra. Si alguien anhela obispado, estoy en 1 Timoteo, hermano. Ahora, 3:1. Si alguno anhela obispado, ser un padre espiritual, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea de conducta intachable, dice la versión que yo tengo. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso, ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, usted, para poder establecer orden en vida ajena, usted necesita tener orden en la suya y en los suyos. Ese es el mensaje. Y lamentablemente no lo decimos con ningún espíritu de triunfalismo ni de alegría, sino con dolor y con vergüenza. Con vergüenza. Hay muchos que están ejerciendo en la iglesia de liderazgo y su vida son un completo desorden. En todos los aspectos.
porque no se ha entendido de qué se trata esto. Que esto es un asunto espiritual. Esto es un asunto genético espiritual. Y usted sigue leyendo y va a ver los diáconos también. O sea, se espera que la persona que va a ejercer paternidad y va a establecer orden, va a restaurar orden, primero sea liberado y haya sido ordenado. Esa es la idea. Y eso toma tiempo. Por eso dice, no un neófito, no una plantita nueva para que no se envanezca como se envaneció el diablo. Dale tiempo que maduren, dale tiempo que sean procesados. Dale tiempo que su vida vuelva al orden. Que ya esos espíritus que operaban antes en su vida no estén operando más como antes. Que esos demonios que le tenían el pie en el cuello a ellos, ahora ellos le tengan el pie en el cuello a esos demonios. Pero ahora todo el mundo quiere ser líder. Y por eso, no solamente las familias en términos natural, sino las iglesias locales están siendo tan dañadas. Porque te fabrican un ministro en un año. Muy bien. Luego, en Primera de Pedro 5:15, no 15, 13. Mire. Les saluda la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes. También Marcos, ¿qué? Mi hijo. No era biológico, era hijo espiritual. Pedro ejerció una paternidad sobre Juan Marcos. Formó a Juan Marcos. Le dio carácter. Puso orden, lo trajo a obediencia. Ejerció una paternidad de la cual Juan Marcos tal vez también tuvo carencia. Y esto es un hilo que corre cuando usted va a Tercera de Juan. Mire Tercera de Juan también. Por eso a los antiguos se le llamaban los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia. Porque ejercían una paternidad por el Espíritu del Padre Dios, representando a Dios. Dice en Tercera de Juan, el anciano, empezando desde el verso primero, el anciano al muy amado Gallo, a quien amo en la verdad. Amado, mi oración es que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Pues me gocé mucho cuando venían hermanos y daban testimonio de tu verdad, es decir, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el de oír que mis hijos, Juan tenía muchos hijos, mis hijos andan en ¿qué? En la verdad. Qué lindo. Sus hijos espirituales les enseñaba a andar en la verdad. O sea que no hay excusa, diga, no hay excusa para un hijo de Dios que tiene una iglesia andar en desobediencia. No hay excusa. La estructura, la dirección, la restauración que no tuviste en tu casa originaria, lo tienes en la iglesia. O sea, una de las primeras tareas de la iglesia a la que tú perteneces es enseñarte a obedecer, enseñarte a respetar orden, enseñarte a estructurar tu vida en torno a los principios del reino de Dios. Porque eso es lo que frena la operación de los espíritus inmundos que quieren perpetuar la iniquidad en tus generaciones. Pero no hay pasaje más hermoso y poderoso que el de Tito capítulo 2.
Tito capítulo 2, después de 2 Timoteo. Mire esto, qué lindo. Creta era una ciudad de un desorden terrible, donde estaba la iglesia a la que Tito le tocó ministrar. Creta era una ciudad de rebelde, de gente de desorden, de desobediencia. Dice que los cretenses eran llamados malas bestias. Mire el 10, 1:10, para que agarre el contexto, dice. Tito 1:10, el 1:10, mírelo. Póngale ahí el 1:10. Ahí está, dice. Porque hay aún muchos rebeldes, habladores de vanidad y engañadores, especialmente de los de la circuncisión. A ellos es preciso tapar la boca, pues por ganancia deshonesta trastornan casas enteras, enseñando lo que no es debido. Uno de ellos, su propio profeta, ha dicho: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Este testimonio es cierto, dice Pablo. Eso es verdad, dice Pablo. Por tanto, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y ahí sigue hablando, pero mire el 2:1. Dice: pero habla tú lo que está de acuerdo con ¿qué? Ahora, ¿qué es la sana doctrina? ¿Qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Hoy la sana doctrina es: no te pongas zarcillo, no vistas pantalón, no te pintes, no hagas esto. Eso es sana doctrina para muchas denominaciones. Claro, no estamos de acuerdo tampoco con lo estrafalario en los extremos. La vida cristiana es un equilibrio, no es legalismo. No te hace más ni menos que use falda o pantalón, sino que lo uses de acuerdo a tu convicción espiritual, de acuerdo a quién eres, que no opaque tu identidad, tu santidad, ni que produzca en otro un sentimiento profano. Porque la realidad es esa, que hay muchas cristianas y cristianos que en su proyección, en su apariencia, inspiran más lo profano que lo santo. Y eso no es reino, eso no es orden. Todo lo que somos y lo que proyectamos tiene que llevar a la gente a Dios. Tiene que crear sed y hambre de la gente por Dios. Dale un aplauso al que reina. No alejarlo. Entonces, según Pablo a Tito, la sana doctrina tiene que ver con lo siguiente. Punto y coma. Que los hombres mayores sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno, de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes a que amen a su marido y a sus hijos, a que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a su propio marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada o desacreditada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean ¿qué? Prudentes, mostrándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Demuestra en tu enseñanza que integridad, seriedad y palabra sana e irreprensible, para el que se nos oponga se avergüence, no teniendo nada malo que decir de ninguno de nosotros. Y a los siervos, Tito, mira, a los esclavos también, exhorta a los siervos a que estén sujetos a sus propios amos en todo, que sean complacientes y no respondones, que no defrauden, sino que demuestren toda buena fe, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué yo te exhorto a que hagas esto? Que lleves al orden la iglesia, que erradique el gen de la desobediencia y del desorden de la iglesia. Que tú te enfoques a edificar como pastor y padre espiritual familias en orden, en obediencia. ¿Por qué? Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos. Diga enseñándonos. Diga la gracia me enseña. Diga la gracia me enseña. La gracia no es para que darte libertinaje. La gracia no es para que tú lleves una vida cristiana liviana y desordenada todavía. No, la gracia nos enseña. ¿Qué nos enseña la gracia? ¿Ah? Ahí lo dice, mírelo ahí. A vivir de manera prudente, justa y piadosa. Diga, gente de Dios.
Ese es el genoma, la piedad de Dios. Y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad otra vez y a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo que propio, celoso de buenas obras, hermano. Un pueblo obediente, un pueblo prudente, un pueblo sano en la fe, un pueblo en orden. ¿Por qué hay tanto desorden en la iglesia? Y mire, estas cosas habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Y está en signo de admiración en mi Biblia, que nadie te menosprecie. O sea, no permitas que nadie te menosprecie. Pero ¿cómo iba a impedir Tito que nadie lo menospreciara? Primero él siendo ejemplo, para poder establecer ejemplo. Tito tenía que ser un pastor obediente a Dios, un pastor con una vida ordenada, un padre espiritual que modelara lo que le iba a enseñar a esa generación. Lo mismo nosotros como cabezas, tanto como sacerdotes de nuestras casas, como también ministros en la casa de Dios. Entonces, esta era la forma, esta es la fórmula de Cristo, la fórmula del Espíritu para erradicar la herencia de la maldición y de la metástasis de la impiedad. ¿Por qué ha seguido la metástasis de la impiedad en las iglesias? Tanta vergüenza, adulterio, fornicación, tantos problemas, que la iglesia ha perdido su reputación, que la gente se ríe de la iglesia hoy. Amado, ¿por qué? Porque no se ha agarrado el toro por los cuernos, ni la olla por el mango. Se está hablando de tantas cosas y se predican muchos temas y se hablan de, ¿y cuál es la nueva onda ahora? Y usted abre YouTube y usted ve la onda. Todo el mundo está, todos los pastores lo que andan es buscando rating, a ver cuánto ven sus sermones. Las iglesias lo que andan es construyendo palacios para llenarlo de mucha carne y sangre, llenarlo de mucha iniquidad, llenarlo de mucho desenfreno, llenarlo de mucho desorden. ¿De qué vale que se llene de tantas cosas, aumentando la iniquidad en lugar de frenar la maldición y la metástasis de la iniquidad? ¿De qué vale que una iglesia tenga todo lo que se propuso tener y no revele a Dios? Siga operando el gen maligno de Satanás dentro de ella. ¿De qué vale que digamos que tenemos el reino de Dios, pero no está el reino en nuestras casas, no está en mi matrimonio, no está en mis hijos, no está en la intimidad de mi hogar? Cuando para eso fue que se inventó el reino. Perdónenme, pero no puedo callar la verdad. Usted sabe lo que siente uno como pastor cuando sentado sobre un escritorio, un hombre casado por un problemita, una mujer viene y te dice me quiero divorciar y son cristianos. Por un problema que tiene solución, solamente lo que tiene es que humillarse. Humillarse ya. Y poner eso en manos de Dios. Perdonar. Pero hoy el divorcio está a flor de labios en los cristianos. Aún hay ministros que se divorcian y se casan y se recasan. Jovencitas, doncellas preciosas de Dios que han sido llamadas a crecer en santidad para ser mujeres de bien, mujeres como eran las hijas de Sara, las mujeres antiguas, las piadosas, como dice la Biblia, se entregan a un muchacho y fácilmente le entregan su cuerpo como si nada. Hoy, ¿qué está pasando? ¿Por qué son tan fáciles hoy? ¿Por qué los jóvenes tienen tan poco control? ¿Por qué hay tan poco freno en las pasiones? ¿Por qué hay un desenfreno tan grande y el líbido y el fuego quema tan rápido? Algo está pasando. Es que no se le está sembrando la semilla de la piedad a la iglesia. No se le está metiendo a la iglesia el verdadero antídoto. Amén. Amén.
Estamos con escobita. Estamos con cosméticos. Cuando lo que hay ahí es un cáncer metastásico. Cuando ese lugar era una guarida de demonios. No se le puede barrer con escobita y con maquillaje. Hay que meterle fuego del Espíritu. Hay que meterle fuego de la palabra. Hay que meterle bisturí de Dios. Jesucristo le dijo a los discípulos: este género no sale sino con oración y ayuno. No es con entretenimiento. Amado, es fuerte el poder de la iniquidad. Es fuerte. Pero jamás podrá donde hay un corazón obediente a Dios. Y a eso fuimos llamados, dice la palabra, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo no se rocía en cualquier lugar, es donde hay obediencia que se rocía. Es donde hay un verdadero arrepentimiento y en pro de cambio. Es más valiosa que oro y plata, dice la palabra. Tú puedes llorar, hincarte y confesar una atadura y llorar: quítame esto, Señor. Confesar un pecado en el que estás, pero si no estás verdaderamente arrepentido de corazón, si tú no estás arrodillado para salir de eso con una disposición de agradar a Dios y romper con eso de verdad, de corazón, la sangre no va a caer sobre ti. La sangre no se desperdicia, vale demasiado. Cortó la vida del santo de los santos, del unigénito del Padre, del Dios que se hizo carne, de un cuerpo que no vino de simiente corruptible, sino que fue engendrado por el Espíritu de santidad, para quebrantar, deshacer el gen de la maldición en tu vida y en mi vida y en mis generaciones. ¿Cuántas veces los hombres se quejan de que mi esposa no me obedece, que mis hijos por acá, que mi casa está así, que me voy de la casa, que esto? Tú te has parado al espejo y te has preguntado cómo te ha estado conduciendo durante el tiempo en el que Dios te ha dado la oportunidad de arrepentirte y cambiar y no lo has hecho. Tú has definido y has discernido las semillas que has sembrado y has pedido perdón y te has humillado y has reconocido que no has sido un sacerdote al nivel que Dios te ha puesto y te demanda. Es fácil soltar, es fácil irse, es fácil sacar el cuerpo. Pero, amado mío, el Espíritu está en ti para ayudarte cuando te quieres quebrantar de verdad delante de la presencia de Dios. Y te trae el cambio, amado, amada mía. Porque un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Él solamente te dice: ven y estemos a cuenta. Ábreme tu corazón. Si tus pecados fueran negros, yo los emblanqueceré. Si son rojos, yo los limpiaré. Solo quiero tu corazón. Solo quiero tu sinceridad, tu humildad. Y la maldición se va. Estamos cansados de predicar lo mismo. Estamos cansados de desvelarnos en la palabra, de perder el sueño y hablarle lo mismo a la iglesia. Estamos cansados. Queremos cambio. Queremos ver a Dios en su pueblo. Queremos ver al Espíritu moverse como al principio. Queremos ver al Padre que nos engendró brillar en su casa. A veces, no se lo niego, orándole a Dios, yo me quebranto y le pregunto: ¿vale la pena seguir predicando? ¿Vale la pena, Señor, seguir predicando? ¿No sería mejor llevar a tu pueblo a tu presencia y que oren y se quebranten ante ti? Los estantes, las gavetas están llenas de los DVD, de los CD. Y pareciera que la iniquidad puede más. Y es mentira, hermano. La iniquidad no puede más que la misericordia poderosa de Dios. Él solamente quiere un verdadero arrepentimiento en su pueblo. Y
yo sé que si tú estás aquí es porque lo amas, si estás aquí es porque tú quieres, si estás aquí es porque tú lo estás buscando. Pero hace falta una paternidad. Y hace falta volver a ser hijos. Es tiempo de volver a ser hijo y volver a ser padre. No de desobediencia, sino de obediencia. Que el Señor nos ayude, amados. Que Él nos ayude. Perdónenme. Quiero terminarle con 2 Corintios 10. Todo padre espiritual, como lo fue Pablo, lo fueron los apóstoles y los antiguos que trabajaron en echar los fundamentos de la iglesia, casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, que lleva en sí el misterio de la piedad. Necesitamos revestirnos del sentir genuino de los apóstoles y de los padres, que ellos sabían contra qué estaban luchando y cuál era el objetivo esencial de su ministerio. No era hacer dinero, no era hacer crecer una denominación, no era ser figura principal en la portada de una revista cristiana, no era ser el nombre que resuene, ni que tuviera la agenda más repleta. No, hermano, no. Mire, Pablo dice a los Corintios, en el capítulo 10, verso 3 dice, pues aunque andamos en la carne, hablando del cuerpo humano, como humano, andamos en un cuerpo humano, esa es la idea. No militamos según la carne. O sea, nosotros sabemos a qué fuimos llamados, nosotros sabemos qué es lo que estamos desarraigando y qué es lo que estamos implantando. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, destruyendo los argumentos y toda altivez. Todo eso es desobediencia, hermano. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevando cautivo todo ¿qué? Pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. Pablo y los apóstoles serios que entendieron la envergadura de su llamado, cuando Dios le daba las almas que se convertían, hermano, era ahí sana doctrina, ahí los principios. Y hasta que ellos no veían fruto de obediencia en esos hombres, en esas mujeres, en la iglesia, ellos no se detenían. Ellos estaban enfocados en lograr que este desorden vuelva al orden. Es lograr que este espíritu de rebelión y desobediencia vuelva a Cristo y se mete en la obediencia. Porque solamente así los espíritus ancestrales que lo están atando y están operando van a ser detenidos y van a retroceder. Y va a empezar un nuevo tiempo de Dios. Porque es en vano seguir predicando y enseñando cuando el espíritu del mal sigue operando. Sigue con el derecho de operar. Y él lo dice, volviendo todo a la obediencia a Cristo. Y dice, estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que la obediencia de ustedes sea completa. O sea, ustedes quieren que nosotros seamos fuertes y con la obediencia, pues ustedes obedezcan. Empiecen por ustedes. Hasta que sea completa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para detener y erradicar la metástasis del mal, de la iniquidad en nuestras vidas y nuestras generaciones, es necesario restaurar la obediencia. Repítalo conmigo. Para detener y erradicar la metástasis del mal, es necesario restaurar la obediencia.
Por eso ustedes ven, con esto concluyo, vaya a Efesios capítulo 5, donde el Espíritu instaura su gobierno y comienza a operar por la palabra de Cristo en el poder de Dios. Efesios capítulo 5, mire lo que hace. Vuelve todo al orden primero en la familia. Jerusalén. Efesios 5, mire el verso 18. ¿Qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay que disolución, desenfreno. Más bien, sean llenos del Espíritu. La idea es sean gobernados. Entonces, dice cantando, adorando, alabando, y luego en el 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto en el contexto de la llenura y el gobierno del Espíritu. Luego salte al 6.1, dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. La obediencia, hermano. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y el 4, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlo. ¿Cómo? En disciplina y la instrucción del Señor. Siervos, obedezcan. Eso es como si nos dijera a los trabajadores, los obreros. Obedezcan otra vez a los que son sus amos. Y a los amos, le dice abajo en el 9, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque ustedes saben que el mismo Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que no hay distinción de personas delante de Él. Note que cuando Pablo invoca el orden, llama a la llenura del Espíritu, el gobierno del Espíritu viene, se restaura el orden. Entonces, ¿usted cree que los demonios pueden seguir operando en una familia así? ¿Qué está diciendo Pablo? Si ustedes quieren ser libres de esos demonios que están desbaratando a Éfeso, esos espíritus inmundos que están acabando con la familia, la sociedad efesia, toda esa inmoralidad, ese desenfreno, la única manera es someterse al gobierno del Espíritu y permitirle poner orden y obediencia en sus vidas y en sus casas. Denle un aplauso al que reina. Entonces, diga conmigo, cuando Dios llega a mi casa, es para traer el orden y la obediencia con el fin de detener la operación de las maldiciones. Porque inmediatamente llega el orden y la obediencia, se va la pobreza, se va el desenfreno, se van los malos deseos, se van las ataduras, se rompen las cadenas, los yugos se pudren y se caen, porque usted está obedeciendo. ¿Y qué dice la palabra? En toda la parte donde se habla de la obediencia, dice que cuando usted obedece con rigurosidad, con seriedad, con genuinidad de corazón la palabra de Dios, a usted la bendición le persigue. Usted no anda detrás de ella, ella lo sigue a usted y lo alcanza. ¿Por qué? Porque Dios no invierte su bendición donde hay desorden. Porque en lo de Dios no hay desperdicio. Y si usted no lo entiende, cuando tenga un tiempito, coja sus evangelios y léase la alimentación de los 4,000 y de los 5,000. Antes de repartir el pan y los peces, los puso a todo en orden. Y cuando terminaron de comer y se saciaron, recójame la migajita, que aquí no se pierda nada. Denle un aplauso al que reina. Eso significa, diga, donde Dios pone el orden, donde le permitimos traer el orden y la obediencia, la bendición rinde. Todo lo de Dios rinde y sobra. Dale otro aplauso al que reina.
Si usted sigue haciendo lo que usted quiere y lo que le gusta, su problema. El nuevo código de tus generaciones, el nuevo código de tu vida futura, el nuevo código de tus avances y tu progreso, y ser cabeza y no cola, tener los verdaderos éxitos en la vida hasta que Cristo venga, está en tus manos. He aquí pongo delante de ti camino de vida o de muerte, dijo el Señor. Escoge el de la vida para que vivas. A tu carne no le gusta el orden, es verdad, ni la obediencia, pero al hombre nuevo sí. Y si amas a Dios y eres hombre y mujer nueva, vas a darle el mejor sacrificio a Dios, que es decirle: heme aquí cada día. Heme aquí, Señor. El hacer tu voluntad me agrada, Señor. Instaura tu voluntad en mi casa. Hágase tu voluntad aquí en mi casa, en mi vida, como en el cielo. Dale otro aplauso al que reina. Óigame, ya, oiga lo que le voy a decir, oiga esto. Ya los sermones sobran. Hay reguero de sermones por todos los lados. Todo lo que usted quiera, la carta usted lo puede buscar. Los predicadores sobran. Bueno, ¿sabe qué es lo que hace falta? La obediencia. Amén. Oiga, si hubiera menos predicación y menos predicador y más obediencia, fuera diferente. Amén. Y yo me incluyo. Si Dios me dijera a mí: deja de predicar y ponte a orar, yo con 1000 amores lo haría, porque voy a instituir mi orden y mi obediencia. Yo lo haría, créamelo. No me lo ha dicho. No sé si me lo dirá, porque me llamó a predicar. Y no nos cansaremos de predicar. Es el llamado que nosotros lo hacemos con gozo y con amor, hermanos. Con amor. Es un gozo sentarnos a recibir el pan para dárselo, para comerlo y dárselo. Mis lágrimas tal vez parecerían lágrimas de frustración, tal vez. Pero es un quebranto genuino de mi corazón. Porque nosotros lo pensamos cuando oramos y lloramos. ¿Qué está pasando, Señor? Padre, gracias. Nada más que decir, sino decírteme aquí, ayúdame. Dame un corazón obediente. Dame el corazón bueno y recto del que habló Jesús. Donde tu palabra germine, Señor, de una manera fecunda, y tu bendición. Tú quieres extender tu gloria en mí, en mi casa. Padre, yo te cedo hoy una vez más mi vida. Y te cedo mis generaciones. Todo lo que soy. Mis nietos. Yo te los entrego, Señor. La línea genética que tú has predestinado de mis lomos, yo te la dedico. Perdóname si como padre, o cuando como padre, tanto en lo biológico como en lo espiritual, no he sido el ejemplo, Padre, y no he asumido el grado de obediencia que tú me has demandado, y esto ha afectado a los que me siguen. Perdóname y ayúdame a obedecerte, a ser celoso con la obediencia, no jugar con la obediencia. Te lo rogamos, Señor. Escucha nuestra oración. Haz esta palabra vida y práctica en nosotros en esta semana y siempre. Que quede latente en nuestra conciencia hasta hacer la obra para la cual ha sido enviada. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración.
Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.